Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, Sor Marí. El norte no es el techo. El norte es el cielo. Yo lo digo no por usted, pues usted ya veo que lo sabe, ¿no? Además, marcando el norte, le voy a tirar un beso a Santa Juana, porque la pobrecita, no hablamos de ella, íbamos a hacer, pero bueno, que nos perdone, pero estamos introduciendo el paisaje de Francia, de Santa Juana, para entendernos. Usted me ha metido la devoción a Santa Juana, ¿eh? Cada vez la tengo yo más cariño, yo en mi avatar. Juana se la ha metido, yo no. Bueno, y entonces sí que estamos hablando de Santa Juana y sí que estamos hablando de Santa Juana, porque para hablar de Santa Juana de Arco hay que entender que Francia es la hija primogénita, la hija mayor de la Iglesia, que es lo que hablamos en el programa anterior, y ahora tenemos que entender por qué Santa Juana está llamada por Dios a ser una santa patriótica. Ahora sí se entiende, porque es que Francia, como decía usted, es elegida por Dios para defender a la Iglesia. Para defender a la Iglesia y salvar la monarquía francesa. Eso es. Bueno, entonces, ahora vamos a explicar, o nos va a explicar usted, porque lo hace magníficamente. Ella es la autora de este libro, yo se lo recomiendo a ustedes, Santa Juana de Arco, y lo explica magníficamente en este libro, y yo le pido que ahora nos explique, porque claro, cuando Francia como nación está en peligro es cuando surge Santa Juana. Exactamente. Entonces yo le pediría que nos hable de la situación general del escenario para entender, no sé por dónde empezar. Empecemos por lo más general y vayamos a lo más particular. Adelante. Empecemos por primero la situación de la cristiandad de Europa, después de la Iglesia, en Francia y en Italia, y después podemos ir a la situación particular del reino, la guerra civil. Bueno, pues la cristiandad. Primero porque tenemos que realmente encarnarla a Juana, porque justamente por su original camino de santidad como santa es un hecho único, que una niña laica haya consagrado su breve vida hasta la muerte, y una muerte en la hoguera, a salvar a su patria. ¿Breve vida de cuántos años? 19 años. A los 19. Cuando está en la hoguera son 19 años. 19, qué pobrecitos. Así que este es lo que los hagiógrafos de ella llaman un hapax en griego, algo único, un hecho único en la historia que no se ha vuelto a repetir. De ahí el nombre en francés que dice usted, que lo dice muy bien en francés, hay que ver que bien habla usted en francés. ¿Cómo la llaman? La Pucelle. La Pucelle. La Virgencita. La Virgencita, la doncella. La doncella de Orleans. Virgen y doncella es. Virgen y doncella. Bueno, es reina. Ya hablaremos, me llamó mucho la atención. Yo no había oído nunca lo de reina, pues ya hablaremos en un programa, porque reina, virgen y mártir. 19 añitos. Y es clarísimo que, como dices el Papa San Pío X, aquí estuvo el dedo de Dios. Aquí Dios mandando a la doncella, mostró por una intervención directa que le preocupa Francia y le preocupa en demasía. Nos puede Santa Juana. Estábamos hablando de lo general y nos puede. Bueno. Es que es un personaje muy atractivo. Es un personaje muy atractivo. Bueno, vayamos a la cristiandad. Estamos en el siglo XIV, la época que Juana va a llegar, es la decadencia. ¿Cuándo nace Santa Juana? 1412. 1412. Vamos a retrotraernos un poquito. Un poquito más. Al siglo XIV, la decadencia de la cristiandad, en el sentido que Europa comienza a replegarse sobre sí misma, a no obedecer al Papa, lo que habían sido entre el siglo XI, XII y XIII las cruzadas, por ejemplo, que mantenía unida a Europa con un objetivo exterior sagrado, que era la conquista de Jerusalén, la conquista del Santo Sepulcro. A partir del siglo XIV, los reyes católicos, los reyes cristianos empiezan a pelear por cuestiones de territorio y cuestiones comerciales, y empiezan a mirarse a sí mismos, y empiezan a renunciar a ese objetivo que los mantenía unidos y comienzan a pelearse entre ellos, y ahí van a venir la guerra, porque va a ser una guerra entre reinos cristianos. Eso es lo que más llama la atención. O sea, la cristiandad a tortazo limpio entre ellos, por ambiciones
temporales, y económicas. Es decir, que cuando se abandona lo sublime, lo sobrenatural, se enfanga uno en... Exactamente. Y este repliegue trae un castigo, lo que se llamó la peste negra, que asoló a gran parte de Europa a principios del siglo XIV. Una peste que se expandió rapidísimo, una peste bubónica que era contagiosa, que en una semana entre la población que estaba justamente debido a las guerras y a las sequías mal alimentada, y con la peste se provocaba la muerte en una semana. Se habla de en el 1300 la población europea estaba con alrededor de 73 millones de habitantes, y en 1350, 50 años después, se habla de 50 millones de habitantes. ¿No? Un tercio, ¿no? Un tercio de la población. Un tercio, ¿sí? Lo cual tuvo su castigo en sí mismo. Esa situación se empeora. Vayamos a la situación de la Iglesia durante el siglo XIV también, con el exilio de los papas en Aviñón, debido a las presiones que el papa sufre en Italia. Tiene que exiliarse a Aviñón durante 70 años. Así que un poco la universalidad de Pedro se nacionaliza, vamos a decir, porque francesa es la sede, franceses la mayoría de los cardenales que lo eligen. Así que el Papa va a perder bastante prestigio, el papado en sí. Franceses, los 7 papas que estuvieron en Aviñón. Así que él va a pasar a ser como el primus inter pares, uno entre iguales, entre los otros. Sí, desgraciadamente así fue. Eso va a debilitar mucho la universalidad del papado, pero Dios va a mandar a Santa Catalina de Siena a que el Papa, a envalentonarlo, para que el Papa vuelva a la sede petrina. Y Santa Catalina va a conseguir, después de muchas idas y vueltas, que el Papa Gregorio XI... Usted, ahora que cita a Santa Catalina de Siena y que es la biógrafa de Juana de Arco, usted que viste este hábito, se tiene que partir de la risa cuando oye a las feministas decir que las mujeres no tienen nada que ver en la Iglesia, ¿no? Es más, Santa Catalina le dice al Papa que sea viril. Usted se parte de risa, ¿no? Bueno, vale. Estudiar un poquito, hijas, estudiar un poquito. Logra, y ella era analfabeta también, logra hacerlo volver al Papa en el 1377. Y ahí, se termina lo que fue el gran exilio, pero quedan posiciones larvadas, justamente franceses, que no querían saber nada con que el Papa se haya vuelto a Roma. Sí. El Papa Gregorio XI muere joven, muere enseguida de haber vuelto, por lo menos tiene el mérito de haber vuelto a la sede a Roma. Pero justo a partir de su muerte va a estallar lo que se llamó va a comenzar, luego de 70 años de exilio, vuelve a Roma y va a estallar justo ahí el cisma de Occidente, que va a durar 40 años más y va a desgastar a la Iglesia, en la cual va a llegar un punto en que la Iglesia va a tener 3 papas juntos, 3 papas al mismo tiempo. Eso justamente está al final del exilio, cuando vuelve el Gregorio XI, muere, y hay un cónclave muy disputado entre los cardenales franceses y los cardenales italianos, que los cardenales franceses querían un francés y los italianos querían un papa italiano, y sale un italiano, Urbano VI, es nombrado el obispo de Bari, es nombrado nuevo papa, pero ahí mismo se produce una escisión. Sí. El grupo francés no va a reconocerlo y va a ser otro cónclave paralelo nombrando a un papa francés. Y va a haber todo un gran periodo en la Iglesia entre los urbanistas y los clementinos. Y en un momento otra escisión de mucha confusión, de no saber cuál era el papa legítimo, e incluso va a haber santos de un lado y santos del otro, Santa Catalina de un lado, San Vicente de Ferrer del otro, así que Juana es contemporánea a esta situación. Qué lejos estamos de que Francia tiene que defender la Iglesia, está colaborando ahí a dividir a la Iglesia, ¿no? Exactamente. Estamos lejos de ese principio, ¿no? Y en un momento se pone fin a esa situación, es el emperador de Alemania, Segismundo, que manda a hacer un concilio y con un cónclave,
para que en el concilio de Constanza, en Suiza, en un terreno neutral, tanto para los italianos como para los franceses, donde se va a poner fin al cisma de Occidente, se va a elegir al Papa, los otros papas van a renunciar, el que no quiere renunciar va a ser depuesto, y se va a hacer un nuevo concilio donde va a salir Martín V, nuevo Papa, contemporáneo a la epopeya de Juana de Arco. Este es el Papa que va a ser contemporáneo a Juana, Martín V. Y sin embargo, aún así, va a haber un grupo de franceses que no va a estar de acuerdo, pero que no tenían tanto peso, pero que después va a nombrar otro antipapa. Pero bueno, Martín V es el papa que pone fin al cisma de Occidente. Pues ya vamos a lo particular. Hemos ido de la cristiandad, la iglesia. Vamos a lo más particular, Francia. Para colmo de males. ¿Qué hacían los ingleses? ¿Qué hacían los ingleses en Francia? Yo también me lo pregunto, ¿qué hacen los ingleses en las Malvinas? Pero bueno. Sí, ¿qué hacían los ingleses? Bueno, es una... Sí, se consuela. ¿Y qué hacen los ingleses en Gibraltar? O sea, vamos, aquí el que no tiene problemas es porque no los cuenta. O sea que... No, es un conflicto dinástico de 3 siglos, que empieza ya en el siglo XIII, pero que la última etapa, lo que se llamó la Guerra de los 100 años, es la última etapa de este conflicto que tiene vamos a poner su causa remota, por ponerla, en el siglo XII, cuando Enrique II Plantagenet, hijo de Godofredo V de Anjou y de la reina Matilde de Inglaterra, es el rey de Inglaterra y hereda como un feudo importante y se transforma en vasallo del rey de Francia en Anjou, lo que hoy sería la Aquitania. Entonces el rey de Inglaterra pasa al sur oeste. Sur-oeste. Un gran ducado. O sea que ya han puesto un pie ahí. Así que es rey de Inglaterra. Pero por herencia. Por herencia es conde de Anjou, es vasallo. Y entonces, bueno, eso es el primer pie por una herencia. Y ese, bueno, se va a ir desarrollando, se va a ir ampliando o achicando más según las épocas. Pero esa es la primera causa. Pero después los ingleses van a querer ampliar ese territorio. Y eso dura siglos, hasta que vamos al final del siglo XIV. Un momento muy difícil porque los ingleses van a aprovechar para invadir Francia y para... Una vez que ya tienen puesto ese pie y que han ampliado. Ese pie, ¿no? Pero van a aprovechar para venir por el norte y unir 2 sectores importantes de los ingleses. Pero ellos van a aprovechar una situación de guerra civil interna, en la cual un hecho único que fue el rey Carlos VI, tenía intervalos de demencia. Fue la primera vez que sucedió y única vez eso en Francia, que un rey demente en un intervalo lúcido depone su corona en favor de su hermano, justamente por el rey loco, Carlos VI. Depone el reino a favor de su hermano, Luis de Orleans, y eso va a ser mal tomado por el tío que es el duque de Borgoña, Juan Sin Miedo, que él quería ser, había sido regente en un momento, entonces, y van a asesinar a Luis de Orleans y van a tomar cautivo a su hijo. Así que Francia se encontró en una situación, el rey loco, el nuevo rey asesinado, el duque de Orleans, el Juan Sin Miedo, el duque de Borgoña, quien mandó a asesinar al rey, cabeza de un movimiento revolucionario, podríamos decir. Se lo estaban poniendo fácil a los ingleses. Exactamente, y él se une con los ingleses a cambio de alguna promesa territorial. Claro. Así que el rey en ese momento inglés, Enrique V Plantagenet, un rey cristiano también, ve la oportunidad de invadir. De hacerse con Francia. Exactamente. Claro. E invade, cruza el Canal de la Mancha y tiene una gran victoria en Azincourt,
una gran victoria que causa una derrota moral enorme en toda Francia, e incluso se pasa de huello a toda la caballería y a la nobleza francesa. Por eso se habla del fin de la cristiandad en esa batalla, porque no se mantuvieron las leyes de caballería. Y bueno, y de Cincourt empieza bajando, toma París, y siguen bajando y se detienen en Orleans. Y en ese momento la regente, justamente una situación muy excepcional, la esposa del rey loco, que se llamaba Isabel de Baviera, pacta con los ingleses, pacta con los ingleses. Bueno, ya, entonces ya está. Entonces, ¿qué es el pacto? El pacto se da en el Tratado de Troyes en 1420, en la cual la reina Isabel de Baviera va a pactar 2 puntos importantes. Uno, ella tenía 2 hijos con Carlos VI. Pacta porque ve que los vencedores están en la mitad de Francia. Quieren unir, digamos, Orleans es el puente, claro, es la ciudad que frena un poco para unir todo el norte con la Aquitania. Claro. Es la ciudad como puente que frena. Claro. Pero es una situación, es cuestión de días. Cuestión de días. Entonces se hace un tratado en la cual la reina es asesorada por un sacerdote que se llama Pierre Cochon, que en ese momento era rector de la Sorbona, rector de la universidad más importante. Hay que tener cuidado. Que fue redactor de este tratado también. Hay que tener cuidado con los catedráticos. El asunto es que se pacta un tratado humillante para la corona francesa, por la cual Isabel de Baviera, que no tenía buena fama, primero reconoce que su hijo, el Delfín, al Delfín se le llama el primogénito príncipe que tiene derecho a heredar. Claro, el Delfín es... el Delfín, que se llamaba Carlos también. Es el equivalente nuestro en España al príncipe de Asturias. Al príncipe, exactamente. El Delfín. Es el que tiene el derecho legítimo a suceder a la corona. A la sucesión de la corona. En ese momento era un niño, por eso había asumido su tío. Ella dice que que el Delfín Carlos no es verdadero hijo de ella con el rey, sino que es un bastardo. O sea, reconoce su mala fama. Su mala fama, vamos, la certifica. Así que lo deja de un lado. Pero hay que ser mala fama y mala mujer, porque, o sea, que no reconocer a tu propio hijo declara por su interés de juntarse con el vencedor. Exactamente, de colaborar, para ser la colaboracionista, vamos a decirlo. Así que declara a su heredero ilegítimo y fuera de derecho a la corona. Y a su única hija, que es Catalina, la casa con Enrique V. Ah, claro. Entonces el futuro hijo de ellos dos, que va a ser Enrique VI, va a ser el rey de Inglaterra y de Francia, de este nuevo reino. Y la Universidad de París, a la cabeza de Pierre Cochon, va a ser la redactora de la teoría política que justifique esta fechoría. Exactamente, la teoría de la doble monarquía, lo que se llama la doble monarquía, justifique la situación política de guerra civil, ¿no? Porque esto va a hacer que Francia se divida en dos. Claro. Entre los ingleses y los borgoñones, con esos son aliados. Exactamente, son aliados. El duque de Borgoña apoya a Isabel de Baviera y a los ingleses, ese es un grupo, y el grupo legitimista que va a apoyar a este Delfín. Pero que no deben ser muchos. No, es una minoría. Claro, lógicamente la mayoría siempre va con el vencedor. Es una minoría relegada y vencida moralmente, porque si la propia reina ha reconocido que no es la hijo, bastardía de su propio hijo, pues ya... él duda realmente de su legitimidad, y entonces como duda no tiene la fuerza moral para pelear. Así que él, decían, va de castillo en castillo, el reyesuelo de Bourges, lo reconocían como el pequeño rey que está gastando sus últimos tesoros, pero que no tiene deseo de luchar tampoco. Y mientras todo esto sucede, Santa Juana de Arco todavía es una niña. Es una niña que
de la cual por supuesto que no ignora lo que sucede en Francia, porque su Don Remy es un bastión, es una pequeña aldea, hasta el día de hoy es una pequeña aldea, así que en ese también hoy sigue. Era un caserío de 40 casas, 40 familias. Bueno, nada, ¿no? Don Remy estaba en pleno sector. Hoy no, es un pueblito, pero muy pequeño, que no muy lejano de la época de Juana de Arco. Don Remy está en la región de Lorena y la Alsacia, en plena región borgoñona. Norte, región. Sur, este, oeste. Noreste. Bueno, es que la geografía a mí de Francia me baila un poquito la geografía. Ella está en el límite. Y ella está en el límite de las dos Francias, de las dos Francias. De la Francia borgoñona inglesa o de la Francia legitimista. Pero su pueblito está en zona borgoñona, así que está en los enemigos. Y ha sufrido, la única vez que ella salió de su pueblito fue cuando el pueblito sufrió una invasión y una quema de los borgoñones, así que conoció la guerra y conoció el sufrimiento y no le es ajena la situación. Porque todas estas cosas que usted cuenta así como de pasada, pero vamos, ya de algún dato, ¿no? Y pues, entre una de las cosas que se gastan es pasar a cuchillo a toda la nobleza, o sea que todo esto es sufrimiento, todo esto es sangre, todo esto es dolor, todo esto es todo esto es quizá lo que decía la Virgen en el 13 de julio en Fátima, ¿no? Las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Eso lo va a decir ella misma. Ella lo dice en el proceso, eso. Eso también lo dice. Exactamente, son a causa de los pecados de los franceses en un momento. ¿Quién dice eso? Juana de Arco. Juana de Arco. Dios permitió la guerra a causa de nuestros pecados. Y de los pecados de los franceses, dice. Pero el punto culminante, la gota que va a rebalsar el vaso, es cuando los ingleses van a poner sitio a la ciudad de Orleans, que era la ciudad puente para unirlas. Exactamente, que estaban al borde del Loire, para unir los dos territorios ingleses. Entonces se pone sitio. Un sitio que dura 8 meses, que desgasta a la ciudad y que Orleans representaba realmente la fidelidad al príncipe, al delfín. Orleans está con el delfín. Está con el delfín. Con el delfín bastardo. Es bastardo entre comillas. Entre comillas, exactamente. ¿No? Y Orleans no tiene a su duque, porque está cautivo, el duque de Orleans está cautivo en Inglaterra, así que está sin jefe. ¿Y el rey de Inglaterra es ahora? El rey Carlos V, Enrique V muere en plena gloria, así que hay dos regentes. Un regente para Inglaterra y un regente para Francia. Sí, pero que están a punto de hacer la presa. Y si caía Orleans, caía toda Francia. Por eso Orleans es el punto clave, la resistencia. Y en ese momento, después de 8 meses sin comida, sin agua, finalmente Orleans presenta su rendición. Pero dice que la rendición la presenta a los borgoñones, por lo menos eran franceses, y los ingleses no aceptan, le piden una rendición incondicional. Entonces en ese momento de tratar perdón, María, entonces dice la reina de Francia con los ingleses, los duques franceses leales presos, sí, y la jerarquía francesa representado en la universidad por este señor que tiene este nombre tan divertido que Pierre se llama Cochon, colaborando con los ingleses. Sí, que después del Tratado de Troyes va a ser nombrado obispo de Beauvais. Así que la situación es límite. Los franceses han presentado su rendición al invasor. La situación es desesperadamente, humanamente desesperante. Podemos decir que Dios la deja que toque fondo para que justamente aparezca. Y si volvemos al primer programa, los planes de Dios, como el agua en la cesta, se están yendo, ¿no? Porque si Dios elige a esta nación para defender a la Iglesia, se ha roto la... Exactamente, pero era necesario que todo sea humanamente desesperante para mostrar la omnipotencia, porque Dios va a mostrar la omnipotencia con lo más humilde, con lo que no cuenta, con una niña de 17 años,
cuya misión va a ser justamente levantar el sitio de Orleans y hacer coronar al verdadero rey, al legítimo rey, en Reims, como verdadero rey de Francia. Esa es una misión, pues la primera misión política que Juana tiene. Ahora, después de lo que usted nos ha contado, ahora sí que se empieza a entender lo de Santa Juana de Arco, la Santa Patriótica, ahora sí que se entiende, y en el próximo programa pues vamos a empezar a hablar ya que tenemos el escenario perfectamente. Ahora sí que lo entiendo, ¿eh? Y entonces en el próximo programa podemos empezar a hablar ya del personaje de Santa Juana, si le parece, porque se nos ha acabado el tiempo. No me queda nada más que minutos, segundos para darle las gracias. Muchas gracias, Sor María de las Salles, por el esfuerzo que ha hecho, porque claro, es todo un viaje larguísimo el que ha hecho hasta aquí. Yo se lo agradezco infinitamente, porque es un lujo. Es un lujo tener a la mejor biógrafa de Santa Juana de Arco, que es la autora de este libro, que yo les recomiendo vivamente, Santa Juana de Arco, Reina, Virgen, Mártir, María de las Salles Sequeiros. Pues ya no me queda más minutos, menos casi, de un minuto para darles las gracias a Sor María de las Salles y para darles las gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante este programa. Decir que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.